Este mensaje fue predicado el día 5 de noviembre del año 2023 por el hermano Ray Cormier y se titula Mirando al principio, parte 3. Si podemos ponernos de pie por un minuto. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por esta oportunidad. Señor, simplemente el entrar en tu palabra, el entonar esas alabanzas de Sión y engrandecer el nombre del Señor Jesucristo. Y Señor, solamente te pido que inspires esta mente para que diga algo que sea correcto. Deseamos de tu inspiración y de tu unción. Anhelamos tu presencia, Señor. Y te pido que le des gracia a tu siervo una vez más. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Se pueden sentar. Simplemente para tener un título, empezamos a hablar de este mensaje, lo nombramos mirando al principio o volteando a ver hacia el principio. Y solamente usé ese título, no sé si eso en realidad nos vaya a llevar a algún punto o al mismo punto del tema, del título. Es algo maravilloso el poder servirle al Señor. Es maravilloso el conocerlo. La Escritura nos dice, y en el poder de su resurrección. Algo ha sido resucitado dentro de nosotros. El día de hoy me siento perfectamente calmado, a gusto, con esta revelación que Dios nos ha dado, que está sobre la tierra, en nuestro tiempo. Me he dado cuenta que no contradice lo que se ha dicho, sino que ha venido y nos ha mostrado más cosas. Dios es diferente. Cuando nosotros hablamos, hablamos de una manera muy limitada, porque en realidad solamente sabemos muy poco. Pero cuando Dios habla, Él habla las cosas desde un punto de vista de todo el conocimiento. Cuando Él habla y las cosas que Él dice, ellas son automáticamente proféticas. La verdad tiene esa cualidad en ella. Cuando Dios viene y muestra algo, eso solamente es una capa o un nivel. Y cuando ese nivel ya ha sido hablado y enseñado,
Dios viene y remueve otra capa y muestra otro nivel. Cuando alguien viene y pone algo aquí sobre la tierra, cuando alguien viene y dice, esto es lo que Dios me mostró, esto es lo que Dios está hablando, si esa palabra no tiene una cualidad profética en ella, probablemente esa palabra no sea la palabra de Dios. Y voy a tratar de explicar eso un poco más adelante. La semana pasada usamos a un contratista. Y él está construyendo una casa, digamos que esa casa vale 5 millones de dólares. En la mente de esa persona, él sabe exactamente de qué manera se va a ver esa casa cuando esté terminada. Él sabe exactamente qué equipo es el necesario eh, para que puedan usarlo en ese lugar, en esa construcción. Y en qué momento correcto traer ese equipo, esa maquinaria. Y cuando usted se pone a hablar con esa persona, muchas veces usamos esa expresión que decimos, oh, me gustaría saber cuál es su opinión al respecto. Y cuando usted habla con ese contratista, él sabe exactamente cuál va a ser el producto final. Y en sus palabras y en su hablar, ahí en esas palabras está incorporado el producto final. Él le puede expresar a usted exactamente cómo él ve ese producto final ya terminado. Ahora, cuando Dios habla, porque Dios ya sabe todo lo que va a pasar en el futuro, siempre hay una cualidad profética en las palabras que Él dice. Y si no la hay, se lo repito una vez más, probablemente ese mensaje no sea la palabra de Dios. ¿Cuántos entienden lo que estoy tratando de decir? Porque ya sabemos que Dios lo sabe todo. Pero cuando Él habla, a veces nos preguntamos, bueno, me gustaría saber qué opinión tiene Dios acerca de esto. Y quizás lo estoy diciendo de una manera un poco carnal, pero cuando Dios habla, Él lo dice porque Él sabe algo. Ahora hemos titulado este mensaje Mirando al principio. Si nos ponemos a ver el libro de Génesis, ahí dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y continúa de esa manera. Ahora, esas denominaciones religiosas no han logrado entender o no entienden realmente cuál es ese principio. No lo entienden de la manera correcta. Muchos de ellos piensan que eso se refiere a cuando Dios comenzó el mundo 6.000 o 7.000 años atrás. ¿Cuántos entienden lo que ellos están tratando de decir?
pero ellos no pueden ver ese principio desde un punto de vista de revelación. Y muchas veces Dios es una expresión, no se aguanta o no puede esperar expresar algo. Jesús hizo lo mismo. Si usted se fija en el ministerio de Jesús, aunque él solamente habló las palabras del Padre, esas parábolas que él habló eran totalmente proféticas. Y casi todo lo que él habló, la mayoría de esas cosas fueron proféticas. Entonces ahí se encuentra esa cualidad en esa palabra. Y cuando usted regresa al libro de Génesis y lee acerca de la caída, ya sabemos que la religión organizada, ellos no han logrado descifrar eso de la manera correcta. Ese principio del cual nos habla la Biblia ahí, ellos lo ven de una forma incorrecta. Nos han dicho muchas veces que Adán y Eva cayeron allá en el jardín porque ellos comieron de una fruta literal que usted podía tocar y comer. Y sabemos nosotros que la escritura no nos dice que eso fue lo que causó la caída. El único punto al que quiero llegar aquí es porque Dios conoce todas las cosas. Él comenzó a hablar de esta manera y él dijo estas palabras, dijo, y tú la herirás, hablando de la serpiente, en la cabeza. Allí estaba hablando de la simiente de la mujer. La Biblia dice, y la serpiente perdón, la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Ve, de alguna manera Dios no se aguantó, él habló esas palabras y fueron dichas, fueron habladas. ¿Y por qué? Porque él ya lo sabe todo, él sabía que eso iba a cumplirse en el futuro. ¿Acaso no es así como la Biblia dice que Dios lo dijo? Y ve, eso se cumplió 4000 años después. ¿Que acaso la simiente de la mujer no hirió en la cabeza a la serpiente? ¿Cuántos pueden entender lo que estoy tratando de decir? Cuando Dios habla algo, hay una cualidad profética en esas palabras. Y ve, Dios no se aguanta, Él simplemente lo dice porque pues Él ya lo sabe. Y Jesús fue de la misma manera. Cuando Él hablaba de la misma manera. Porque Él simplemente estaba hablando las palabras del Padre. Ahora, si avanzamos hacia el Nuevo Testamento, la Biblia dice, y en el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y después más adelante dice, y esa palabra se hizo manifiesta, se hizo carne.
El mundo religioso allá afuera siempre ha dicho, ese es Jesús. Cuando Él estaba preexistiendo allá atrás en el tiempo con el Padre, entonces Él es Dios. Y esa palabra, la cual es Jesús, ellos dicen que se encontraba ya con el Padre en el principio, se convirtió en carne, se hizo carne. Así es como ellos lo ven. Y eso no es correcto. No es correcto. Y yo estoy tratando de llegar a un punto con todo esto. El título que le dimos a este mensaje es Mirando al principio. Para que usted pueda tener un final, usted necesita tener un principio. Tiene que haber un número uno. Las cosas no comienzan con el número 2, todo siempre empieza con el número 1. Y quiero llegar a cierto punto con todo esto. Yo estaba pensando acerca del Medio Oriente. Yo creo que todos en estos momentos han estado pensando acerca del Medio Oriente. Si Dios pudiera venir, descender ahí directamente y arreglar ese problema, y sí, Él lo va a hacer a su debido tiempo, pero si Dios pudiera venir el día de hoy para arreglar ese problema, las cosas que Él haría y las palabras que Él hablaría no no estarían en contra de lo que la Biblia nos dice el día de hoy. Esas acciones tendrían que ser consistentes con lo que la Biblia nos dice. En estos momentos hay muchas diferentes denominaciones. Todo mundo tiene una idea al respecto. Todos ellos allí en ese mundo religioso. La Biblia dice, y Dios mismo descenderá del cielo con un clamor. Y todo lo que Dios ha dicho en ese clamor no va a contradecir ninguna de estas escrituras. ¿Cuántos entienden? Es imposible que Dios venga y contradiga la Biblia que ha sido escrita. Por eso es que podemos poner toda nuestra confianza en este libro, en la Biblia. Ahora, si vamos para allá al libro de Génesis, capítulo 24. Génesis capítulo 24, y no voy a leer mucho de esto. Génesis 24, 1. Esta es la historia de Abraham. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos.
A mí me gusta mucho esto. Abraham no asoció ningún nombre. Él simplemente dijo, Él es el Dios de los cielos. Así es como él oró. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. De la manera que estoy viendo esto, es que cuando avanza el tiempo hacia nuestros días, ahora si usted ve esa escritura de Mateo 13:33, donde dice que el reino de los cielos es semejante a una mujer que escondió una masa en tres diferentes medidas de levadura. Hasta la dejó allí hasta que toda la masa fue leudada. Y ya sabemos dónde se cumplió eso y cómo aplica. Y tenemos la historia para respaldarnos. También podemos ver la palabra profética de Dios. Sabemos que eso representó al catolicismo romano. Pero conforme el tiempo avanzó y se llegó el momento en que Dios iba a hacer algo aquí en la tierra, entonces Él vino y comenzó a restaurar muchas cosas que esa mujer pervirtió con esa levadura que ella mezcló en esa masa. Muchas cosas erróneas, equivocadas. Y ya sabemos lo que enseña el catolicismo romano. Sabemos lo que ellos han hecho con la verdad de la Biblia. Ya lo sabemos. Pero conforme el tiempo avanzó, Dios, poco a poco, comenzó a restaurar ciertas verdades que se habían perdido. Y conforme avanzamos en el tiempo, terminamos en un tiempo donde ahora hay un montón de organizaciones, distintas organizaciones, que en realidad ellas son esas hijas de los cananeos. Ellas son las hijas de esa madre. Y ahí en Apocalipsis 17 y 18 dice que ella es la madre de las rameras. Y si nos ponemos a ver el mundo denominacional de la cristiandad del día de hoy, para ellos la palabra de Dios ha sido puesta en último lugar. A lo que ellos les interesa más son sus programas y la vida social de las personas en la iglesia y todo tipo de cosas que ellos han creado. Entonces, en este caso aquí, en esta escritura, Abraham le estaba diciendo a Eleazar,
No vayas a escoger, a tomar una esposa de entre los cananeos. Lo único que estoy diciendo es que si avanzamos en el tiempo, después de que esto pasó, es que le es imposible a Dios tomar una novia de entre esas diferentes denominaciones y religiones organizadas, ¿ve? No, no es posible que Dios saque una novia de ahí. Ellos ni siquiera se pueden poner de acuerdo en nada. Yo recuerdo cuando yo estaba creciendo en ese pequeño pueblo de Worcester. Allí había 5 iglesias y cada una de las personas iba a su respectiva iglesia. Allí estaban los católicos, los presbiterianos, estaban los de la unidad, los bautistas y los anglicanos. Y cada persona iba a su respectiva iglesia. Nosotros nunca hablamos de religión en esos tiempos, pero cada persona iba a su respectiva iglesia. Y en este tiempo hemos visto cómo Dios nos ha mostrado que no, Dios no puede sacar a su novia de un lugar así. No de la manera que ellos son ahora. Él tuvo que hacer algo para poder tener una novia, pero no fue sacándola de entre esos lugares. Entonces el mandamiento que Abraham le dio a Eleazar fue: no vayas a escoger o a tomar una novia para mi hijo de entre las hijas de los cananeos, pero ve de regreso a donde, de donde son mis descendientes. Esta es una historia muy hermosa. Yo creo que deberíamos de quedarnos hasta las 8 o 9 de la noche para aprender más y recordar esta historia. Y yo creo que Eleazar estaba un poco nervioso. ¿Cómo voy a saber cuál es la correcta? ¿Cómo va a cumplirse todo esto? El hermano ahora está leyendo em, un poco más adelante. Creo que es el versículo 7. Dice: Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Entonces sabemos lo que pasó. Eleazar salió y fue hacia esa tierra. Ahora vamos a leer en el versículo 11. Génesis 24:11. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde. La hora en que salen las doncellas por agua. En inglés dice en que salen las mujeres por agua.
Ese fue un tiempo bastante lógico. Ahí Eleazar razonó de una manera correcta. Y luego el versículo 12, aquí este es Eleazar, mire lo que él dijo. Mire de la manera que él se acercó a Dios. Él quería asegurarse que estaba hablando con el mismo Dios al cual servía Abraham. Ve, Eleazar se acercó a ese gran Dios, creador de los cielos y de la tierra, el Dios de toda la creación. Y dijo Eleazar, versículo 12, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham. Y ya sabemos cómo esto se desarrolló, esta situación, más adelante. Cuando Dios viene y se presentó a sí mismo, Él dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Ahora, nos podemos dar cuenta ahí que Dios siempre se ha asociado con las personas. Y por lo regular es solo un hombre. Pero este es un patrón que encontramos. Esto no es algo nuevo. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que beba yo, y ella respondiere, bebe. Lo que más me llama la atención aquí es que esa fue una oración inspirada. Sí, el Espíritu Santo fue quien inspiró a Eleazar a orar de esa manera. ¿Ves? Porque ya era algo que estaba destinado a cumplirse de cualquier manera. Y déjeme decirle algo. El vivir para Dios no es algo pesado. No es una carga. Y no me estoy refiriendo a que, oh, yo tengo que orar por esto y lo tengo que hacer exactamente de esta manera. Oh, vamos a ir a ese lugar, Tim Hortons. Es mejor que ore al respecto. Y todo ese tipo de situaciones así, ¿ve? No, sino que usted vive su vida conforme las circunstancias se lo dictan. Si usted tiene 7 hijos y se encuentra trabajando en una mina de carbón, y usted termina haciendo eso trabajando ahí 7 días a la semana, yo sé exactamente cuál es la voluntad de Dios para usted. Ahora, lo hermoso de todo esto es que cuando Dios quiere atrapar su atención, Él sabe exactamente dónde se encuentra esa mina de carbón. Él sabe exactamente dónde están sus hijos.
Y aquí está Rebeca, ella simplemente estaba haciendo las tareas diarias. Esto es lo que yo hago todos los días. Ahora vamos al versículo 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido. Ahora brinquemos al versículo 17. Dice, entonces el criado, refiriéndose a Eleazar, corrió hacia ella. Hay algo bastante energizante en cuanto a la palabra de Dios. Eleazar comenzó a ver cómo la voluntad de Dios empezó a cumplir. Y eso le da a usted energía. Eso lo hace seguir adelante. Y si usted continúa leyendo todo el capítulo, usted puede ver cómo ahí hay un sentido de urgencia, de la manera que ellos hablan y cómo ellos se mueven. Y en esta hora en la que estamos viviendo hoy, esta revelación que ha sido traída a la tierra el día de hoy, al final de los días, esto va a darle la energía a la novia para que ella comience a correr, si es necesario que ella necesite correr. Pero también ella se va a quedar quieta si necesita quedarse quieta. Porque en la palabra de Dios eso tiene una cualidad energizante en ella. Es algo sorprendente. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa, otra vez dice en el versículo 20. Y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Yo me imagino que la boca de Eleazar estaba que se le caía o quedó boquiabierto. Él apenas si podía creer lo que estaba viendo. Y usted y yo muchas veces hemos visto el plan y la voluntad de Dios cumplirse y nos quedamos con los ojos abiertos y decimos, wow. A mí me gusta mucho lo que dice aquí el versículo 26.
Cuando Eleazar pudo ver que el plan y la voluntad de Dios estaban cumpliendo delante de sus ojos, y él fue parte de ese plan, él estaba allí con asiento en primera fila viéndolo cumplirse. Dice, y el hombre, hablando de Eleazar, entonces se inclinó o inclinó su cabeza y adoró a Jehová. Cuando vemos que la voluntad de Dios se cumple, eso produce que usted produce una adoración en usted. Y si no lo hace, cuando yo hablo de una adoración, no me refiero al hacer mucho ruido y correr de aquí para allá. No necesariamente tiene que ser así, aunque eso es parte de eso. Pero yo no necesariamente me estoy refiriendo a esos actos. Pero cuando usted ve que la voluntad de Dios se está cumpliendo delante de sus ojos, usted inclina su voluntad a eso. Eso es adoración. Y eso es lo que estaba haciendo Eleazar aquí. Él comenzó a ver la voluntad de Dios cumplirse y él simplemente se inclinó a ello. Para mí eso es algo muy hermoso. Versículo 27. Y dijo, refiriéndose a Eleazar, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y ya sabemos cómo termina todo esto, yo no quiero leerlo todo, no quiero pasar mucho tiempo en esto. Cuando leemos todo lo que pasó aquí, seguimos toda la secuencia de eventos hasta el final. ¿De qué manera se cumplió todo? Eleazar comenzó a hablar con el padre y la madre de la doncella. Comenzó a hablarles y decirles cómo todo esto se estaba cumpliendo. Ahora Eleazar fue a la casa de ellos o al lugar donde ellos estaban viviendo. Ellos querían que él se sentara a relajarse, a comer. Y él dijo, discúlpeme, no puedo. Esperen hasta que les diga lo que hay en mi corazón. Y entonces yo creo que ahí ya me puedo relajar. ¿Cuántos de ustedes pueden ver la emoción o la energía que todo esto produjo? Es eso que se encontraba allí en Eleazar. Él simplemente quería decirles cuál era la voluntad de Dios, inclusive antes de probar un bocado de comida.
Discúlpeme, yo estaba tratando de encontrar un versículo, pero no lo veo aquí. Bueno, creo que podemos leer el versículo 48. Él les cuenta todo lo que pasó y dice, y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Cuando vemos todo lo que pasó aquí, podemos ver la perfecta voluntad de Dios cumpliéndose en todo el asunto. No hay ninguna duda en todo esto. Eh, en retrospectiva, si vemos lo que pasó, no nos podemos eh, parar a decir, oh, bueno, Abraham, no, creemos que Abraham en realidad no fue la persona correcta que Dios debió de haber usado. Eh, Porque usted sabe, él había pecado en su vida y hecho algunas cosas. No, Dios vino y se asoció, él interactuó con Abraham. Entonces no hay duda alguna de que esa es la persona que Dios escogió. Ahora vamos a leer el versículo 50. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Entonces cuando Eleazar les contó la historia, ellos dijeron, este es Dios. Y si aplicamos eso hacia nuestro día, tenemos que decir, en todo esto el día de hoy es Dios. Esta tercera vigilia es de Dios, porque Dios descendió con una voz profética. Es Dios. No hay duda alguna de ello. Al menos no la hay para la novia de Jesucristo. Quizás sí la haya o más de una para todos esos críticos. Versículo 52. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Para mí hay una belleza en todo esto. Cuando usted inclina su voluntad hacia la palabra de Dios, hacia su voluntad. Y ya conocemos la historia, Rebeca regresa con Eleazar. Ella se encuentra, conoce por primera vez a Isaac durante ese tiempo de la tarde. Y el último versículo de este capítulo dice,
Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, o se casó con ella, la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Es muy fácil voltear a ver al pasado y poder ver cómo todo se cumplió, sin cuestionar nada. Ahora, si avanzamos esto hacia adelante en el tiempo, quiero que vayamos a Mateo capítulo 13. Yo lo mencioné anteriormente. Mateo 13:33. Y solamente voy a usar esto como las hijas de los cananeos. Versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ya sabemos de qué se trata esto, ya hemos hablado de esto muchas veces. Y lo único que quiero decir en este momento es que esta mujer de esta parábola, la cual Apocalipsis nos dice que es una ramera, pero también la Biblia la llama madre de rameras. Para entender eso, las hijas, que también son rameras, son las iglesias protestantes o ese mundo religioso organizado. Muchas veces las ataduras son mucho mayores en esas iglesias religiosas protestantes que lo que existe en el catolicismo romano. Algunas veces sí, depende de la situación. El poder de ese espíritu de anticristo que se encuentra en ese mundo denominacional, eso tiene mucha influencia sobre las vidas de las personas. Yo conozco personas, y yo creo que usted también, que se quedaron atoradas, simplemente aceptan al hermano Branham. Usted podría hablar con ellos de la revelación más hermosa que Dios ha mostrado, y lo único que usted obtiene de ellos es una mirada perdida, de que en realidad no entienden de lo que usted les está hablando. Y todo porque ellos dicen que el hermano Branham no lo dijo. Esa es una atadura mucho peor que lo que tiene una persona en el catolicismo romano. Porque lo que ellos están diciendo es que, oh no, nosotros somos los que nos vamos a ir en el rapto. El hermano Branham va a regresar para terminar lo que él comenzó. Eso es mucho peor. ¿Cuántos de ustedes entienden por qué lo digo?
Entonces, para quedar claros, las hijas de los cananeos son todos esos otros sistemas religiosos, si yo puedo decirlo de esa manera. Son esas personas de las denominaciones. Y si Dios no puede sacar una novia de entre esos sistemas, entonces lo que Él tiene que hacer es llamar a personas a que salgan de esos sistemas. ¿Qué acaso no es así? De alguna manera Dios tiene que separar a un grupo de personas que salgan de esos grupos religiosos. Y todos nosotros pertenecimos a un grupo de esos en cierto momento en nuestra vida. Tiene que haber una manera de cómo Dios los llama a salir de ahí. Y cuando esas personas salen, ellos van a salir de ahí como lo hizo Rebeca, con un conocimiento completo de cómo la voluntad de Dios se está cumpliendo en estos días. Si Rebeca lo supo, entonces la novia también sabe cuál es la voluntad de Dios para ella en este día. Porque yo no creo que hubo alguna duda en la mente de Rebeca en cuanto a lo que ella tenía que hacer. Y usted y yo, mientras estábamos bajo esa organización religiosa, cuando nosotros pudimos ver cómo la voluntad de Dios se estaba cumpliendo en nuestro día, y yo solamente puedo hablar por mí mismo, yo supe inmediatamente que ya no más podía quedarme en esas organizaciones religiosas. Yo lo supe inmediatamente y no me puse a cuestionarlo. Y yo creo que todos nosotros aquí tenemos ese mismo testimonio. Entonces tiene que haber una manera como Dios hace eso. Y cuando comencé al principio de este mensaje, yo dije, usted necesita comenzar con el número 1. Usted no comienza con el número 2 o el número 3. Usted comienza con el 1. Ahora, cuando a Jesús se le preguntó acerca de Elías, Jesús dijo, Elías vino primeramente. Y en lo que mi mente se pone a pensar en cuanto a esa escritura es, bueno, él vino primero, pero primero comparado con qué. Bueno, y ese primero está relacionado con la manera en que Dios nos sacó de esas organizaciones. Él vino y nos presentó como una novia hacia Jesucristo. ¿Ve? Ese fue el principio de eso, porque tiene que haber un principio en todo esto. Y ya sabemos cómo todo esto se llevó a cabo. Ahora, si yo solamente me paro aquí y hablo un montón de cosas y usted no tiene nada sobre la tierra con qué compararlo,
Yo tendría que decirle a usted, bueno, entonces veámoslo de una manera un poco diferente. Pero sí tenemos algo aquí sobre la tierra el día de hoy con qué comparar estas palabras. Y esto es lo que también yo ya he dicho acerca de esta tercera vigilia. Tenemos algo que Dios nos ha dado aquí sobre la tierra con lo cual podemos comparar toda palabra. Esta es una palabra profética. Esta palabra ha venido a exponer lo falso, ha venido a revelar lo escondido. Si esta palabra de Dios no estuviera haciendo esas cosas, yo les diría, bueno, pues no tenemos con qué comparar. Y vamos a tener que esperar a ver qué se nos da. Y Elías vino primeramente y restauró todas las cosas. Ahora, Dios no puede tomar un hombre y decirle, ¿sabes qué? Tú ve por ahí a las diferentes denominaciones. Y bueno, tú que estás sentado allá, tú vente conmigo. Y tú que estás por aquella esquina, ven conmigo, sal de ahí. Así no es como la cosa funciona. Ahora sí sabemos de qué manera Dios vino a introducir a ese séptimo ángel mensajero. Sabemos cómo Dios introdujo a ese espíritu de Elías y se lo dio o habitó sobre un hombre. Y al final de esos años, 1940, el hermano Branham comenzó a orar por las personas, con resultados. Y en un periodo muy corto de tiempo, y yo leí que aparentemente esto sucedió en 6 meses, ahí se encontraban predicadores por toda América que lo estaban llamando. Querían que él fuera a tener alguna reunión. Y así continuó, hasta que llegamos a esa gran campaña de sanidad en los años 1950. ¿Ve? Casi al final de los 40, comenzando en los 50. Inclusive el mundo religioso denominacional ha dicho que nunca habían visto tal cosa. Y ellos están pensando que el avivamiento que ellos van a recibir va a ser uno mayor que ese. Pero para ellos ya no va a haber un avivamiento. Pero así es la manera en que ellos lo ven. Ahora, para ser honestos con todos o justos, todas las personas que estuvieron sobre la tierra durante ese tiempo, que fueron testigos de esas manifestaciones, ellos dijeron que no había ningún otro hombre en ese tiempo que tuviera la unción de la manera que ese pequeño hombre, el hermano Branham, la tuvo. ¿Ve? Porque ahí estaba el espíritu de Elías con él. Él fue ese mensajero de la edad de la iglesia. Y no me refiero solamente a la manifestación del poder de Dios, sino también a la humildad que tenía en su vida ese hombre.
Cuando usted escucha lo que él dijo, la humildad con que él hablaba las cosas, y parte del motivo de todo eso es porque ese hombre fue ordenado, no solamente para ser el séptimo mensajero de la iglesia, pero también para demostrarle a Jesucristo a los gentiles como nunca antes había sido hecho. Yo he visto algunas de los videos o cintas de ese hombre. Yo he escuchado muchas cosas lo que él dijo. Y es algo tan impresionante las cosas que él dijo en su tiempo. Ve que inclusive en nuestro día muchas personas ni siquiera se atreven a decirlo. Y estamos hablando de que ya pasaron más de 50 años. Entonces, si vamos allá a Mateo capítulo 24, o 25, perdón. Mateo 25. Lo único que quiero decir en esta noche es que hay una manera en que la voluntad de Dios se cumple. Y podemos ver cómo se cumple. Pero aún al principio del siglo, cuando el Espíritu de Dios fue derramado sobre la calle Azusa, aún en ese tiempo, esas iglesias denominacionales frías, ellos dijeron, no, esto no pasa nada aquí. Simplemente es un montón de emociones. Muchas de estas cosas son del diablo. Entonces, si leemos aquí en Mateo 25, y no voy a tomarme mucho tiempo en esto, pero sabemos que Mateo 25 aplica al tiempo de la Odisea. Usted tiene que aplicar eso al siglo XXI. Y ve, nosotros aún estamos en ese siglo XXI. Porque no existe ningún otro lugar donde eso encaje. Y sabemos de lo que habla este capítulo acerca de esas vírgenes. Ahora, allí en Mateo 25 se encuentran dos problemas. El Espíritu Santo y la venida del Señor. O bueno, no son problemas, pero son cuestiones grandes. Y obviamente eso tiene que aplicar a la edad de la Odisea. Esto no puede aplicar en algún momento allá en el pasado, tiene que ser hoy. Porque la cuestión de la que se habla ahí es el Espíritu Santo y la venida del Señor. Bueno, vamos a leer el versículo 6. A la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo. Salid a recibirle.
Y con esto voy a terminar. Ve, usted necesita ver aquí en la tierra en este tiempo de qué manera se cumplió esto. Porque no hay manera alguna de que usted pueda haber dicho estas palabras o que apliquen en alguna otra edad de la iglesia. Usted ni siquiera pudo aplicar estas palabras durante la edad de la edad de Filadelfia, porque las condiciones de ese tiempo no eran las favorables sobre la tierra. Pero ahora que Dios ha estado revelando más cosas y Él se ha estado moviendo, entonces ya podemos decir, he aquí el esposo viene. Y simplemente ya para terminar, el año de enfoque que hemos usado para esta escritura es 1963. Porque cuando al hermano Branham se le dio la revelación de esos primeros 6 sellos, no había habido nada sobre la tierra que nos revelara o nos dijera exactamente en qué tiempo nos encontrábamos, como fue la revelación de esos sellos. Usted podía decir esas palabras, sí, aquí viene el esposo. Quizás no se cumpla esto mañana, pero estamos en esa temporada. Y bueno, hasta aquí lo dejamos. Padre Celestial, toma estas palabras y te pido que lleves a tus hijos con tu bendición. Sé misericordioso con ellos de regreso a casa. Sé con cada uno de ellos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.